por favor. Ahorita no es tan importante todo este contenido porque, les digo, es nada más un repaso que nos va a estar situando en el contexto histórico. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? ¿Todo chido? Bien. Alguien que está ya en la frontera de la alquimia o de la Edad Media, con lo que en la actualidad conocemos como un químico, es una persona que se llamaba Robert Boyle. ¿Por qué recuerdan a Robert Boyle? Déjenme borrar aquí el pizarrón. Me parece que por el modelo atómico, ¿no? ¿Están relacionados? Pues tienes razón. Quien dijo que por el modelo atómico es a lo que quiero llegar. Pero quien dijo que por los gases también está interesante. Veamos. Ay. Sí alcanzan a ver mi pizarrón, ¿verdad? Sí. Sí. Voy a trazar aquí un sistema cartesiano. Es todo un martirio utilizar esta reglita del whiteboard. Yo creo que es demasiada la capacidad gráfica que requiere, entonces como que cuesta trabajo. Entonces no hay como pintarles una línea perfectamente derecha con mi mano. Este es un diagrama en el que en el eje de las ordenadas voy a poner a la presión y en el eje de las abscisas voy a poner al volumen. Ajá. ¿Qué me decía la ley de Boyle? Me decía que la presión de un sistema es directamente proporcional ¿a qué cosa? Al inverso multiplicativo del volumen o el recíproco del volumen, ¿no? Esto se parece mucho a la gráfica de una función que ustedes conocen bien. Si pongo y igual a 1 entre x, ¿cuál es la gráfica de esa función? ¿Se acuerdan que tiene dos asíntotas? Una con el eje de las y una con el eje de las x. A esto se le conoce como una hipérbola, ¿no? Ahora, fíjense que la presión tiene un comportamiento hiperbólico con respecto del volumen. ¿Todos ubican qué significa este signo de aquí? Significa una relación de proporción. ¿Qué tendría que hacer para quitar este símbolo de proporción y obtener una igualdad, como tengo aquí? Encontrar una constante. Ok, o sea que el producto PB tiene que ser igual a una constante, ¿no? O dicho de otra forma, presión es igual a esa constante que multiplica al recíproco volumen, ¿no? Esa es la ley de Boyle. ¿Quién es esa constante que me permite pasar de la relación de proporción a la igualdad? Es la temperatura. Es la temperatura. De hecho, esa es la definición termodinámica de la temperatura. Es aquella cantidad que permite hacer que la ley de Boyle se cumpla. O sea, es aquella cantidad que permite hacer que el producto PB sea una constante. Y de hecho, en el lenguaje de la termodinámica, a esta hipérbola la conozco como isoterma. Es una curva en la cual todos los puntos están definidos por cierto valor de temperatura constante. Por eso se le recuerda a Robert Boyle, pero la contribución para la química es toda tal. Él fue, como dijo uno de sus compañeros hace un momentito, el que rescató la propuesta atomística de Giordano Bruno, Lucrecio y todo el mundo antiguo, y la plasmó en una obra científica que se llamó The Skeptical Chemist. Él dice no solo que la naturaleza tiene una naturaleza, valga la redundancia, corpuscular o atomística, sino además que cada tipo de átomo, o más bien que existen diferentes tipos de átomos, y eso es lo que constituye como lo que se conoce como un elemento químico. Ajá. Él define por primera vez qué es un elemento químico.
dice que es un átomo diferente de otro, o más bien, que un elemento químico está formado por átomos que son de cierta especie. De momento, lo único que se le ocurrió a Robert Boyle fue pensar que los átomos se diferenciaban entre sí en virtud de sus pesos. Ajá. O sea, un átomo era diferente, un átomo de oro era diferente de uno de plata en virtud de que tenían pesos atómicos diferentes. ¿Va? Este Robert Boyle escribió ese libro en el año 1661, les digo, se llama Alchemist, el químico escéptico. Ahí es donde él da por primera vez el conjunto de características que tiene que tener un químico para ser considerado un científico. O sea, se deshace de toda esta cuestión del principio de autoridad y por primera vez propugna cuáles son las cualidades racionales, humanas, etcétera, que tiene que contar, con las que tiene que contar un químico para que se dedique al desarrollo de la química como una ciencia. Sin embargo, Boyle todavía tenía algunas ideas medio hermenéuticas, y eso no era raro para la época. El propio Isaac Newton andaba jugándole también al alquimista y todo. O sea, si decimos que el principio de autoridad estuvo rigiendo la Edad Media, cuesta muchísimo trabajo deshacerse de él. Hasta la fecha, no solo tenemos principio de autoridad en la Iglesia, sino que también lo tenemos en la propia ciencia. Les voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Cuántos colores hay en el arco iris? 6, me parece. 6. Pero varios de ustedes levantaron las cejas, porque la maestra Lupita en el kinder les dijo que habían 7 colores en el arco iris, ¿no? Vamos a hacer el recuento de esos colores. ¿Cuáles son? Son el amarillo. ¿Qué otro? A ver, ayúdenme. El verde. El verde. Rojo, azul. Rojo, azul, anaranjado. Violeta. Violeta. ¿Dónde chingados está el séptimo color del arco iris? Ahorita se lo busco, profe. Espérense, no busque. Vamos a repasar un poco de historia. ¿Quién fue el de la idea del séptimo color en el arco iris? Fue justamente Sir Isaac Newton. Él dijo que había un séptimo color en el arco iris y le puso el nombre de añil. Él dice que es una variación entre el violeta y el azul. Ajá. Pero con trabajos podemos identificar al violeta en el arco iris. Hace falta tener muy buenas condiciones atmosféricas como para que se pueda reconocer. Ahora imagínense encontrar al chingado color añil ahí. O sea, de hecho, el ojo humano no es capaz de diferenciar esa tonalidad del violeta en el arco iris, como decía Isaac Newton. ¿Quién sabe si él tendría más bastones que los demás? Pudiera ver el color añil, pero lo más seguro es que no. Lo más seguro es que se le haya ocurrido. Pero fíjense, Isaac Newton andaba por ahí de los años 1600, ¿no? Como dice la canción, la cumbia, ¿no? Hasta la fecha, en el kinder nos siguen diciendo que hay 7 colores en el arco iris. Y eso se conoce como principio de autoridad. O sea, simplemente porque lo dijo Isaac Newton, es que hasta la fecha nosotros seguimos pensando que hay 7 colores en el arco iris. ¿Ah? Otro ejemplo. A lo mejor no lo ubican muy bien. Los que ya vieron el concepto de hibridación, ahí con la maestra Lupita en el kinder, a lo mejor ella les platicó que la hibridación era parte de una teoría que se llama teoría del enlace de valencia. Fue propuesta por ahí de los años 1920 por un americano, un norteamericano que se llamaba, Linus Pauling. Él es uno de las pocas personas que ha sido galardonada 2 veces con el premio Nobel. La primera vez fue en química, justamente por la proposición de esta teoría del enlace de valencia, y la segunda vez fue hasta por ahí de los años 80 o así, fue un premio Nobel de la Paz. Que yo sepa, o que yo recuerde, solo una persona ha ganado 2 veces el premio Nobel en ciencias, y esa persona es Marie Curie. Lo ganó en química por el descubrimiento del radio y el polonio, y en física lo compartió junto con su esposo Pierre y junto con Becquerel por la descripción del fenómeno de la radioactividad. Bueno, pero Linus Pauling se lo ganó 2 veces, una en química y una en La Paz. En su discurso de aceptación del premio Nobel de la Paz, él dijo esto. Es algo que fue mal entendido por la prensa. Él dijo que el ácido ascórbico, la vitamina C,
era capaz de fortalecer al sistema inmune de modo que éste pudiera hacer frente a infecciones como el catarro común y otras, algunas que eran causadas por virus, por entidades virales. ¿Ah? La prensa luego dijo que la vitamina C curaba la gripe. Entonces, cuando ustedes andan todos mocosos y estornudando, así como su compañero Sebastián, que hasta se puso el tapabocas para no contagiarnos y todo, ¿qué es lo primero que les dice su madre? Échate tu juguito de limones, de naranjas. Si se van a la juguería, el juguero les vende la bomba de vitamina C, que está hecha con guayaba, con kiwi, con limón y no sé qué otras madres, para que se les quite el resfriado, ¿no? Hasta la fecha, se le sigue atribuyendo a Linus Pauling el haber dicho que la vitamina C curaba el resfriado. Él no lo dijo así, ajá, pero como que lo dijo y no lo dijo, porque dijo que podía servir de forma indirecta. Pero fíjense, o sea, está totalmente demostrado que el ácido ascórbico no remedia el resfriado. Sin embargo, hasta la fecha nosotros seguimos echándonos nuestra bomba de vitamina C cuando tenemos un padecimiento del tipo viral, ¿no? Entonces, es otro ejemplo del principio de autoridad, pero la diferencia es que ahora lo estamos teniendo en el mundo científico, ¿no? ¿Saben de qué vive un premio Nobel después de ganarse el premio Nobel? Es más, ¿saben para qué se da el premio Nobel? Se supone que se da para que el investigador en cuestión siga desarrollando sus investigaciones, ¿no? Pero el premio Nobel, el ganárselo, es la mejor forma de terminar con la carrera científica de alguien. Después de que se ganan el premio Nobel, nada más se dedican a andar dando conferencias. Mario Molina, premio Nobel mexicano, jamás se volvió a meter en un laboratorio. Después de que se ganó el premio Nobel, se dedicó a estar dando conferencias en la UNAM, en todos lados, y créanme que son conferencias que se cobran a precio de oro. Entonces, de eso puede vivir ya un premio Nobel, de su fama. Y cualquier cosa que diga se va a tomar como principio de autoridad. O sea, lo difícil es deshacerse de cosas como esas mecánicas en el mundo actual. O sea, la ciencia sigue estando bastante sustentada en cosas absurdas como el principio de autoridad. Pero bueno, regresemos a Robert Boyle. Finalmente, él fue quien definió por primera vez el carácter de un elemento químico. Decía que eran átomos de diferente tamaño, ¿ah? De diferente peso. Al año 1700 hubo otro investigador que se llamaba Cavendish, se apellidaba Cavendish, y él fue capaz de formar agua a partir de hidrógeno y oxígeno. El oxígeno ya había sido previamente descrito por Antoine Lavoisier. Tenía de hecho una disputa con un curita que se llamaba Joseph Priestley, un párroco inglés. Estaba como en disputa quién de los dos había descubierto el oxígeno, pero definitivamente quien lo bautizó fue Lavoisier. Oxígeno significa generador de óxidos o generador de orín. El orín es el óxido de hierro en el español, ¿va? También son los meados, pero en general cuando hablamos de orina hablamos de el óxido de hierro. El oxígeno ya había sido descrito por Priestley y por Lavoisier. Y el otro elemento que utilizó Cavendish para obtener agua fue el elemento hidrógeno. Él mismo lo obtuvo a partir de la descomposición de la propia agua. O sea, primero descompuso agua utilizando el fenómeno de la electrólisis y después hizo reaccionar oxígeno con hidrógeno para obtener nuevamente a la agüita de coco. ¿Cuál es el parteaguas del descubrimiento de Cavendish? ¿Qué es el agua en la concepción aristotélica? Un elemento. Es un elemento. Sin embargo, Cavendish se da cuenta de que está compuesta de otras cosas, en particular del hidrógeno y del oxígeno. Entonces, todo lo que parecía ser considerado en el mundo antiguo como elemento, empieza a trastabillarse gracias a estos nuevos descubrimientos. Esto le vale a Antoine Lavoisier publicar una lista de 33 elementos conocidos, o sea, se agarra los 8 que ya tenía Paracelso, que por cierto, el fuego, la tierra, el agua y el viento no eran ninguno elementos, pero él empieza a clasificar los elementos conocidos y publica una lista de 33 de estos elementos. No todos esos elementos eran elementos químicos, como los definimos en la actualidad. Por ejemplo, él decía que el compuesto, que no sabía él que era un compuesto, él decía que el material magnesia era un elemento, y no lo era.
hizo falta que llegara otro investigador que se llamaba Humphrey Davy para que los pudiera descomponer a la magnesia por electrólisis y de ahí obtuviera un nuevo metal que se llamaba magnesio y viera que el resto era el ya descrito oxígeno. Igual Lavoisier decía que la calcita era también un elemento químico. También Humphrey Davy la descompuso por electrólisis y descubrió al elemento calcio como un nuevo metal. ¿Va? Entonces, no todos eran elementos, pero vamos, aquí el parteaguas es que se empieza a ampliar la lista de los elementos y no a todos los que se consideraban como elementos se les da el carácter de tales. Algunos se descubrió que pues eran compuestos. ¿Va? Ok. Todo el mundo, Lavoisier, Boyle, etcétera, hablaban de que los elementos químicos estaban compuestos por átomos, que estos eran de diferente tamaño, de diferente peso, pero nadie había visto hasta la fecha un átomo. O sea, no había una evidencia científica que apoyara esa idea, la naturaleza corpuscular de la materia. De hecho, hasta por ahí del año 1828, otro investigador que se llamaba Jacob Berzelius consideraba que el átomo era una idea útil para ilustrar algunos conceptos, para jugar a la química, etcétera, pero que era una idea totalmente ilusoria. Él no creía que la naturaleza estuviera compuesta por átomos. Fue hasta 1860 que Cannizzaro ocupó la hipótesis de Avogadro para definir el primer sistema de pesos y medidas con el que se podía clasificar a los elementos químicos conocidos hasta la fecha. Ahorita vamos a eso. Pero realmente la primera evidencia experimental que hubo acerca de la naturaleza atomística de la materia vino también por arte de la serendipia. Fue por parte de un investigador que se llamaba Robert Brown. ¿Alguien ha escuchado de ese apellido de Brown? Sí, fue no, Sí, me suena otro. bastante. No tiene que ver con Charlie Brown ni nada. Tiene que ver con el movimiento browniano. ¿Alguien ha escuchado hablar del movimiento browniano? Bueno, con eso voy a empezar la siguiente clase. El movimiento browniano es la primera evidencia experimental acerca del comportamiento corpuscular de la materia. Pero déjenme regresar a Stanislao Cannizzaro. Les decía que él se había apoyado en la hipótesis de Avogadro para establecer el primer sistema de pesos y medidas de los elementos conocidos. ¿Recuerdan a Amadeo Avogadro? ¿Por qué lo recuerdan? Por su número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23 entidades, ¿no? Pero ¿qué es la hipótesis de Avogadro? No es simplemente otra cosa que otro resultado de la observación. Esta N es la cantidad de sustancia. Tiene unidades en el Sistema Internacional de mol. Y esta cantidad de sustancia es directamente proporcional a ¿qué cosa? Yo les ayudo con este palito. Les pongo otro para acá. El volumen, ¿no? La hipótesis de Avogadro consiste justamente en eso, en decir que la cantidad de sustancia es directamente proporcional al volumen geométrico que tiene el sistema. Es algo bastante simple. Imagínense que ustedes están inflando un globo. ¿Están de acuerdo que conforme lo inflan, están metiendo partículas de aire? Es decir, están metiéndole al globo mayor cantidad de sustancia, están incrementando esta N. ¿Y qué pasa con el volumen del globo conforme meten más partículas de aire? Se incrementa, ¿no? O sea, mientras más sustancia tengamos, mayor va a ser el volumen del sistema. Ahora, una consecuencia de esta hipótesis es el hecho de que 12 gramos de carbono 12, del isótopo de carbono 12, después les digo que es un isótopo, 12 gramos tengan 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Es una consecuencia. Otra consecuencia es que una mol de un gas a 1 bar de presión y a 0 grados Celsius de temperatura tenga un volumen de 22.4 litros. O sea, todo lo que nos enseñó la maestra Lupita acerca del número de Avogadro tiene que ver con esta hipótesis de Avogadro. Bueno,
Esa hipótesis de Avogadro, esa proporción entre la N y la V, le sirve a Stanislav Cannizzaro para decir que los elementos químicos tienen ciertas relaciones ponderales entre ellos. Es en lo que en la actualidad conocemos nosotros como estequiometría. Todo eso que les da lata de calcular masa porcentual y todo lo demás, eso lo planteó por primera vez Stanislav Cannizzaro en el primer congreso de química que hubo. De hecho, él se apoyó en la hipótesis de Avogadro para decir que el hidrógeno era el elemento que daba pie a la formación de todos los demás átomos. Es decir, como que todos los átomos estaban formados del elemento hidrógeno, como que eran múltiplos del átomo de hidrógeno. ¿De dónde sacó esa conclusión tan descabellada? Pues se fijó que el hidrógeno era combinable químicamente con el resto de los elementos conocidos en aquel entonces. Prácticamente se puede combinar con cualquier elemento de la tabla periódica. Entonces, eso le hizo llegar a la conclusión de que el resto de átomos de los elementos tendrían que ser algo así como formaciones hechas a partir del átomo de hidrógeno, ¿va? Y propone al átomo de hidrógeno como átomo patrón para determinar los pesos que tienen el resto de los elementos químicos conocidos. En la actualidad, el átomo de hidrógeno no es el patrón, es el átomo de carbono 12 o el isótopo del carbono 12, pero eso lo vemos en una o dos clases, ¿va? Bueno, lo curioso de esto es que... déjenme abundar en eso hasta la siguiente clase. Les explico lo que es el movimiento browniano. Me gustaría que le echaran una leidita en Wikipedia para ver por dónde va la cosa, y con eso iniciamos entonces el día de mañana la discusión. De momento me gustaría que nos detuviéramos aquí, a menos que alguno de ustedes tenga una duda. ¿Todo bien? ¿O todo bien porque no se entendió nada? ¿O vamos bien, vamos mal? ¿Cómo van? Bien, sí, yo sí entendí. Todo bien, bro. Ok. Sí, vamos bien. Ok. Todo Acuérdense bien, que profe, muchas gracias. todo es simplemente un repaso para ponernos en contexto. O sea, jamás les voy a preguntar cuál fue el descubrimiento de Stanislav Cannizzaro ni nada por el estilo. O sea, nada más es para situarnos, ¿sale? Es bonito retomar a la química desde el punto de vista histórico, porque eso nos da idea de que no siempre la ciencia es como nos la platican, acerca de que el científico loco está mezclando dos tubos de ensayo, así como en las películas del santo, y así como en los Cuatro Fantásticos descubren la antimateria y todo lo demás. O sea, muchas veces es una cuestión meramente de capricho, pero dijo alguna vez Luis Pasteur que la suerte favorece a una mente preparada. Ajá. Sí podemos tener siempre al fenómeno de la serendipia, o sea, la suerte nos puede acompañar a descubrir algo más importante de lo que andábamos buscando, pero si no tenemos la inteligencia para saber reconocer ese descubrimiento, entonces va a caer totalmente en el olvido. La suerte favorece a una mente preparada. Sin una mente bien entrenada, sin los conocimientos adecuados, la serendipia no tiene razón de ser, o sea, todo se perdería, ¿sale? Vamos a quedarnos ahorita con esa idea y nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Ok. Bueno. Cuídense mucho, chicos. Voy a parar la grabación. Hasta luego. Hasta luego. Expidieron esta Bye. Bye.